Hola, amantes del terror, bienvenidos a Cuentos de la Sombra Nocturna, donde los miedos más oscuros cobran vida. Si te apasionan los sustos, dale like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate para una historia que te helará. Imaginen esto. Hace apenas 4 meses, Javier heredó una casa antigua, de esas que crujen con historias, en las afueras de un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado. Un lugar marcado por una leyenda local. El caso de la Galería Maldita de los años 70. Una historia escalofriante sobre 7 artistas que desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás solo lienzos que, según decían, parecían tener vida propia. Javier, sin saber lo que le esperaba, exploraba su nueva propiedad. En el sótano húmedo y oscuro, encontró algo envuelto en una sábana polvorienta. Al retirarla, apareció un cuadro. La pintura, descolorida por los años, mostraba un rostro sombrío, casi cadavérico, con unos ojos tan penetrantes que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Recordó las palabras del abogado que manejó la herencia, un murmullo casi inaudible. «No lo mires mucho», pero la curiosidad de esa vieja traicionera fue más fuerte. Javier, intrigado, decidió colgar el cuadro en su sala. Esa misma noche, mientras se relajaba leyendo un libro, un sonido suave y rítmico rompió el silencio de la casa. Un goteo. Buscó la fuente del sonido y, para su horror, descubrió que venía del cuadro. Gotas espesas y rojas, inconfundiblemente sangre, caían lentamente del lienzo al suelo. De repente, una voz, que sonaba como la suya pero distorsionada y helada, susurró desde la pintura. «Javier, mírame». A la mañana siguiente, Javier intentó convencerse de que había sido una pesadilla. Limpió las manchas del suelo, pero la sangre se evaporó al contacto, como si nunca hubiera estado allí. Intentó ignorarlo, seguir con su día, pero el cuadro no se lo permitió. Notó un cambio sutil. Los ojos del rostro en la pintura se habían movido. Lo miraban fijamente. Y entonces, cuando él parpadeó, los ojos del cuadro parpadearon también. Con el corazón en un puño, sacó su teléfono para tomar una foto, buscando una prueba de su cordura. Pero lo que vio en la pantalla lo dejó paralizado. En la foto, el rostro del cuadro no estaba sombrío, estaba sonriendo, una mueca macabra que no había visto con sus propios ojos. Aterrado, corrió a cubrirlo de nuevo con la sábana, pero apenas se dio la vuelta, la tela se deslizó hasta el suelo por sí sola. La voz repitió, esta vez más clara, más demandante: «No te escondas». Esa noche, los sueños se convirtieron en un tormento. Soñó que el lienzo lo absorbía, que su cuerpo se disolvía lentamente en la pintura mientras el rostro del cuadro reía a carcajadas. Despertó bañado en sudor frío, solo para encontrar el cuadro frente a su cama, habiéndose movido solo. La sangre ahora goteaba mucho más rápido, formando un charco oscuro en el suelo de madera. Desesperado por respuestas, Javier se sumergió en internet, buscó Galería Maldita de los 70 y lo que encontró le heló la sangre. Antiguos recortes de periódico y foros de misterio hablaban de los 7 artistas desaparecidos. Había testimonios de amigos y familiares que decían que los artistas se habían obsesionado con sus propias obras, afirmando que sus cuadros los llamaban, que les susurraban secretos. Todos desaparecieron poco después. Los días siguientes se volvieron una pesadilla surrealista. El cuadro comenzó a narrar su vida en tiempo real con esa voz distorsionada. Javier camina hacia la cocina, nervioso, susurraba el lienzo, y él lo hacía, moviéndose como una marioneta. Pero luego, la cosa se volvió aún más siniestra. El cuadro no solo narraba, sino que empezó a predecir y alterar su futuro. Javier había planeado una reunión con amigos, desesperado por un poco de normalidad. Pero el cuadro susurró: «Te irás solo». Y uno por uno, todos sus amigos cancelaron, con excusas vagas y sin explicación. Un día, al pasar junto a un espejo, Javier se detuvo en seco. Su reflejo ya no era el suyo. Veía un rostro pálido, casi idéntico al del lienzo, con la misma mirada vacía y sombría. Lleno de pánico, arrancó el cuadro de la pared y lo arrojó a la chimenea. Encendió el fuego, viendo las llamas lamer los bordes del lienzo. Pero cuando el fuego alcanzó el rostro pintado, las llamas se apagaron de golpe, como si una mano invisible las hubiera sofocado. La voz del cuadro soltó una risa escalofriante. «Soy eterno», se burló. La pintura, chamuscada y ennegrecida, comenzó a regenerarse ante sus ojos, volviendo a su estado original. Y entonces,
una nueva gota de sangre cayó al suelo, formando lentamente las letras de su nombre. J-A-U-M-I-E-R. Esa noche, sus sueños lo transportaron a los años 70. Vio a los 7 artistas en sus estudios, rodeados de lienzos que sangraban igual que el suyo. Escuchó sus gritos de terror mientras la pintura viva los consumía, silenciando sus voces para siempre. Javier investigó más a fondo, adentrándose en los rincones más oscuros de Internet. Un foro paranormal hablaba de un culto de los 70 que había maldecido los cuadros, imbuyéndolos con almas errantes para atrapar a sus dueños. El foro ofrecía una posible solución, un ritual simple: cubre su mirada con oscuridad. Aferrándose a esa última esperanza, Javier encontró una gruesa tela negra y cubrió el cuadro, asegurándose de que ni un resquicio de luz tocara la mirada del rostro. Y funcionó. Por un día entero, la casa estuvo en silencio. No hubo susurros, no hubo goteo. La paz era casi ensordecedora. Pero la curiosidad volvió a tentarlo. Lentamente, retiró la tela negra. El alivio se transformó en horror puro. El rostro no solo seguía allí, sino que había crecido, ocupando ahora todo el lienzo, sus ojos desorbitados fijos directamente en él. La voz ya no susurró, sino que gritó con una furia atronadora: «¡Ahora me ves!». La casa entera tembló violentamente. El charco de sangre en el suelo cobró vida, arrastrándose como una serpiente hacia sus pies. Javier corrió despavorido al sótano, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Allí, escondido en un rincón, encontró un viejo diario perteneciente al último artista desaparecido. Las páginas estaban escritas con una tinta extrañamente rojiza. La última entrada decía: «La pintura se alimenta de tu miedo. La única forma de vencerla es enfrentarla con valentía». Con esas palabras resonando en su mente, Javier subió las escaleras. Se plantó frente al cuadro, obligándose a calmar su respiración, a controlar el terror que amenazaba con paralizarlo. Mirando fijamente a los ojos del retrato, recitó con una voz firme que no sabía que poseía: «No tienes poder sobre mí». Por un instante, el rostro en el lienzo pareció parpadear, desconcertado. La sangre que goteaba se detuvo y retrocedió, siendo absorbida de nuevo por la pintura. Por un momento, Javier pensó que había ganado, pero la victoria fue una ilusión. Al amanecer, Javier notó que algo andaba mal. El cuadro estaba vacío. El rostro sombrío había desaparecido. En su lugar, había un retrato de sí mismo, inmóvil pero inquietantemente vivo. Al mismo tiempo, sintió que sus propios movimientos se volvían torpes, su voz un eco lejano. La casa se llenó de susurros, y para su espanto, encontró duplicados del cuadro en cada habitación, todos mostrando su propia imagen. Volvió a investigar el caso de la galería, y esta vez encontró un detalle que había pasado por alto: reportes que mencionaban a los pocos Tonmimo sobrevivientes de los cuadros. No habían escapado, se habían convertido en parte de sus obras, sus cuerpos manipulados a distancia por los lienzos malditos. Esa noche se despertó, y el horror alcanzó su punto culminante. Estaba de pie, con un pincel en la mano, pintando su propio rostro en un nuevo lienzo en blanco. La voz del cuadro original susurró, ahora seductora: «Únete a nosotros». Luchó con todas sus fuerzas, pero sus brazos se movían solos, trazando detalles de su cara que él no controlaba. El cuadro original, el que sangraba, reapareció frente a él, y mientras su mano pintaba, sintió un goteo cálido desde su propia nariz. Su sangre se mezclaba con la pintura en la paleta. Intentó destruir los lienzos, acuchillándolos, rompiéndolos, pero cada corte se curaba al instante. Con cada intento, los retratos se multiplicaban. Al día siguiente, su reflejo en el espejo ya no era una imitación pálida, era exactamente el del cuadro. Sin vida, con ojos vacíos, su casa se había convertido en una galería macabra de su propia imagen, y cada retrato susurraba su nombre sin cesar. Ahora, mientras escribe su historia, siente la pintura corriendo bajo su piel, su mente atrapada en un lienzo sin fin. ¡Qué escalofrío tan intenso! Si esta historia te ha intrigado tanto como a mí, explora nuestras narraciones más largas en el canal para descubrir más misterios. Y dime en los comentarios, ¿cómo intentarías tú acabar con la maldición de este cuadro? Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete a Cuentos de la Sombra Nocturna y activa las notificaciones. Nos vemos en la oscuridad.